Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal y el día de hoy tenemos a Ember en todas las ligas, en la Liga Super 2500, en la Liga Master. Vamos a ver en cuál se destaca más, en cuál se destaca menos. Sale Clefable, había empezado muy mal Elite y este video viene gracias a Anthony Romero, que nos ha brindado la 1500 y 2500, y a Yasmani Conde, que él nos ha brindado la Master. Así que muchísimas gracias a los dos cracks por enviarme estos combates. Empezó muy mal con Shift 3 ya que tenía su Merrill y detrás tenía Altaria y le sacan a Clefable. O sea, estuvo malísimo. Que le lance el ataque, que ya utilizó su primer escudo. Perfecto, ahora puede salir tranquilamente a su Merrill. Que le va a lanzar el ataque, que necesita escudar acá, que puede ser puño meteoro, que es daño neutral, que igual lo puede resistir, pero está en una muy buena ventaja para que pueda farmear. Aunque como ya lo había hecho mucho con Altaria, tiene la ventaja de que pueda lanzarle un puño meteoro adicional. Menos mal tiene esa parteada, si no iba a ser tremendo daño. ¿Cuál es el ataque legado que va a aprender Josedu? Anillo Ígneo. Y Ascuas no es el mejor básico de todos. Menos mal le lanza rayo hielo y tiene avalancha. Vamos a estar derivando con el combate y con los ataques que tenemos acá. Rayo hielo cambia rápido a Ember porque le iba a lanzar el ataque. Lo adivinó, lo supo bien, lo contó, lo leyó al rival para que le pueda lanzar hoja aguda. No es muy efectivo. Ay, me olvidaba también, grandísimo. Gracias crack. A Kenny Flores, muchísimas gracias por apoyar con los combates de estos dos cracks, de estos dos muy buenos cracks que hacen muy bueno el juego de PvP, que termina cambiando rápido y tiene ya uno de más. Ahora tiene la avalancha y tiene el anillo ígneo. Le quiso sacar el Clefable para que pueda lanzar un ataque y ya está. Talonflame listo y suficiente para que pueda lanzar debilidad por 4. Y como está en la 1500 se hace más chiquitito y con eso se lleva la victoria. 1498 SP al nivel 19. Así que si el día de mañana vas a ir por alguno que tengas por ahí, si tienes ahí a uno de un muy buen rag y es nivel 19, pues a evolucionarlo. Si se pasa de eso, pues ya GG's. Debilidades al volador, al tierra, al psíquico y al agua. Resistente al acero, al planta, al hielo, al siniestro, al fuego y por 2 al bicho por tener esa parte lucha y por tener esa parte fuego. 10.000 polvos estelares y 25 caramelos, una real ganga a comparación de los anteriores pokés que ya hemos tenido, que sí nos costó una muy buena cantidad y 0.149 va a ser el mejor. 137 en el ataque, que me gusta, 82 en la defensa y en el HP la estamina 146, o sea, sí está muy bien balanceado para el estar en la 1500. Lo único malo, lo único que le veo, la desventaja que tiene, aparte de que ha iniciado de nuevo muy mal Elite, no sé cómo le adivina el rival, es que tiene Ascuas. Ascuas no es un gran ataque de básico y lo peor es que el segundo ataque tiene patada baja. Ninguno de los dos ataques le favorece mucho, a menos si más adelante, y ojo, te dejo al detalle para que sí, igual puedes ir por alguno, es que puede aprender quizás más adelante calcinación, o si no puede aprender giro fuego. Serían unos dos muy buenos ataques que le da mucha más cobertura para farmear mucho más rápido. Un ataque muy bueno ya que tiene 137 en el ataque, te dejo con eso. El a 1500, imagínate un calcinación, pegaría mucho y llegar a los ataques sería mucho más rápido de lo que va a hacer Ascuas. Así que puedes tener el avalancha, que le da la cobertura por tener esa parte de lucha también, y además tienes el anillo ígneo, que ya para cualquier poke, imagínate lo que es igual a lo que pueda lanzar el nitro carga con las calcinaciones, que se combina muy bien Talonflame. Va a ser un gran trabajo Ember porque me gusta mucho que tenga una buena defensa, no tan grande, pero sí en el HP la estamina lo hace muy bien, y en el ataque se va a ir de lujo, siempre y cuando puedan cambiar los ataques de básicos. Ya si le dejan los cargados normal como lo tiene ahora, porque van a aprender mucho más ataques. No son los ataques clásicos que vamos a tener, sino mientras va a ir subiendo o va evolucionando el juego, vamos a tener unos nuevos ataques, porque si no todo se va a hacer muy repetitivo. Que le va a lanzar Escavalier, que puede ser el bomba ácida. Uy, no, tremendo nerfeo. Ya tiene el ataque preparado y cambia rápido a Ember para que le pueda lanzar uno más, pero no, ya el contraataque fue suficiente. Y GG's, en el segundo combate no la pudo hacer muy bien, pero en el primero me sorprendió cómo adelantó todo, cómo le dio la vuelta al pastel para que pueda ganar eso. El a 2500 cambia todo radicalmente, en el sentido de que ahora va a tener mucha más defensa y en el ataque tiene 175, 106 en la defensa y 191 en el HP la estamina. Uff, tremendo poke. Si nomás me lo planteas así en la 2500 te digo que está bastante bien. 0.15.14 el mejor que vas a poder conseguir al nivel 32.5, así que me gusta cómo le está llevando todo y le cambian rápido a Lapras. Perfecto y buena posición porque el rival quizás no se espera de que pueda lanzarle un ataque de tipo
roca como lo es el avalancha, así que lo dejan pasar. Y como es oscuro 20% nerfeado, agárrate, súper eficaz. Hasta el momento me está gustando más el A2500, ya verlo en la Master va a ser diferente porque hay legendarios que son acero, hay pokés que son acero y que te puede convenir muchísimo, además algunos plantas o algunos hielos que están por ahí. Y tiene esa resistencia especial a varios tipos, solamente Lugia sería un muy buen counter, hard counter directo para que pueda bajárselo a Ember o si no quizás un Kyogre. O Groudon puede hacer su lista, pero ya vamos a estar viendo YouTube, te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Casi llega el anillo ígneo, al menos para quitarle el último escudo. O si tal vez le hubiese lanzado Avalancha hubiese sido mejor. Lo leyó muy bien, estos chicos juegan como cracks. Juegan muy bien, lo leyó, le lanza el pico taladro, gastó la energía suficiente para que pueda entrar de nuevo Oxtagon, lanzar el Tajumbrío. Y si tiene la ventaja de que pueda bustearse, ya no va a poder hacer nada a Lucario, por más de que le lancen los contraataques, por más de que tenga esa ventaja. Uy, buenísimo, buenísimo. Y le queda un escudo. Ese escudo es suficiente para cuando lance hidrocañón o pico taladro, al final termina ganando y le puede quedar un Tajumbrío si es que llega. Sí, le falta un básico y llega a lo último que necesitaba, ya lo tenía preparado y así se lleva el primer combate, el A2500 al nivel 32.5. Así que a partir de aquí sí te está costando una buena cantidad de polvos estelares para maxearlo, porque ya llevarlo a partir de nivel 30 sí te va a costar, a menos que puedas conseguir uno ya de unos niveles mucho más altos, sería totalmente distinto, todo es muy random. Uy, acá tiene el fuerza bruta, no era el golpe cuerpo, menos mal, no es muy efectivo. Ahora tiene el hidrocañón, que sí le va a hacer una buena cantidad de daño a pesar de que es daño neutral, pero Snorlax lo aguanta porque es tremendo tanque. Va a necesitar 2 hidrocañones para que pueda ganar esto, a menos que lo quiera baitear. Y este sí puede ser el fuerza bruta, pero tiene la ventaja de que lo ha bajado básicos, está en una buena posición. Le lanza golpe cuerpo, no importa, solamente farmea doble porque si no va a llegar al fuerza bruta con esos píxeles de vida que le queda, porque parece que tiene un muy buen IV. Y con el excelente te llevas la prioridad de Elite. Ahora que en el segundo le sale Escavalier, no hay problema porque le lanza hidrocañón, es mucha vida para el Escavalier, ese que está obligado a escudar, a utilizar su primer escudo y encima ganó la prioridad de Elite, ya vio su switch y al último el closer puede depender de cuál pueda salir. Puede salir Ember y así le da todo a básicos para que le lance con el Ascuas. Esto puede ser taladradora que le hace súper eficaz ya que es su debilidad, pero igual lo resiste. Mira esa defensa que tiene y sale Charizard detrás. Esto sí va a estar muy difícil porque lo tiene con el básico volador, no lo tiene con el giro fuego. Uy, y esto puede ser anillo igneo, no lo ha lanzado muy rápido, así que es el garra dragón. Tiene uno más, quiere farmear el doble bomba lodo antes de lanzar un ataque y así acá sí necesita utilizar el escudo. Si le lanza bomba lodo, igual con ese rango de vida lo va a resistir y Ember no sé qué es lo que va a tener que hacer para ganar este combate, capaz ni siquiera lo va a ganar, pero todo va a depender de lo que le pueda salir detrás. No es que el Poké sea malísimo, pero igual tiene por ahí su chispita, solamente por ahí su chispita. No es que te vaya a recomendar quizás usarlo, quizás como un off meta puede servir, para las risas también, pero si es que te quieres llevar todo para el competitivo, como que la veo tanteable, o para sorprender, porque algunas personas no saben qué ataque aprende, porque también aprende onda certera, así que para los one shot estaría muy bueno. Lo malo es que Ascuas demora un poquitito en poder cargar y acá termina ganando no sé cómo, la fe, lo más bonito de la vida, que le lanza uno más. Ya está, con eso es suficiente, con el rango de vida que tiene Charizard no es muy efectivo, pero termina ganando el combate. Uno más, esto ya es la Master, nos dirigimos a la Master, la clásica, porque no hay niveles 40, y si este video llega a tener una gran cantidad de likes, pues vamos con los niveles 50. ¿Te imaginas poder traer a Ember a nivel 50? Me gustaría, así que si tú quieres verlo, pues apóyame con ese like y te lo voy a traer después. Ah, y además ya tenemos el video de Deoxys a nivel 50 para que puedas revisarlo al terminar de este video. Te lo voy a estar dejando al final, si no por acá, por alguna tarjetita que puedas estar viendo, si quieres desear, ¿verdad? Ese grandioso Deoxys defensa que es tremendo tanque, te lo voy a estar dejando por ahí. Y un Ember a nivel 50 sería fantástico, así que vamos a verlo después. Ojo a lo que va a llegar, ojo a lo que viene, uno más, que le pueda lanzar uno más, 2982 de CP a nivel 40, 15 el mejor, 198 en el ataque, 203 en el HP la estamina y 112 en la defensa, como que varía mucho y como que cambia bastante radical eso. Pulso Umbrío no es muy efectivo y que detrás sale Melmetal para lanzar una avalancha, que tener cuidado, que si llega a escudar es porque sí o sí te va a lanzar onda certera, y si es que no te lo lanza pues está en malas posiciones, porque Melmetal va a llegar primero, por lo que tiene con el Impact Trueno, llega antes a la avalancha, como ya le lanzó el ataque pues no te arriesgues cracks, utiliza tu último escudo y así llegas a la avalancha que le hace súper eficaz. Como no se ha ido, tienes la ventaja de tener a dos pokés. Ahora si te puedes sacar un poké que sea counter de los dos, no creo, porque está bien balanceado. Uy, no,
Dialga, lánzale un fuerza bruta después de farmear un poco de más, ajá, hasta la mitad nada más. Fuerza bruta antes que te pueda lanzar un cometa Draco, si no te pueda lanzar también su cabeza de hierro. Y al final terminas cambiando porque sí o sí necesita drenar la energía. ¿Y con quién lo va a hacer? Lo va a hacer con Giratina, que le lance el cometa Draco, que le haga super eficaz. Como ya has tenido la mitad de vida de vida, dije, se me lengua la traba, de la energía farmeada, entras después y le lanzas de nuevo fuerza bruta y con eso te llevas el combate para casita super eficaz y ya está, no puedo hacer nada más y con eso termina ganando. Ahora con el segundo combate vamos a ver si es que va a tener la misma suerte. Quise verlo quizás en la Premier, pero le dije no vayan con los legendarios porque todos están jugando con legendarios y como toda esta temporada tampoco, igual que la temporada pasada, no hubo Premier, no vendría al caso poder utilizarlo quizás así que sería mejor llevarlo a ello y ahora después verlo con los niveles 50 va a ser distinto. Porque va a tener mucha más defensa, va a tener mucho más ataque, pero igual va a tener que aguantar a todos los Pokémon de nivel 50 que están detrás. Así que ahí va a venir la cosa, se vería muy interesante también a un Ember llevarla a nivel 50. E igual, para un futuro puede servir, porque esos Girofuego, esos que pueden venir como calcinación, le va a dar una muy buena cobertura. Más adelante, quizás espero que pueda ser así, capaz Niantic lo cambie y dice, ¿sabes qué? Te vas a quedar siempre con Ascuas y terminamos mal. Pero sería mejor que puedan cambiar ese ataque de básico, quizás en algún evento que diga, como ya hemos tenido con los siniestros, hemos tenido con los plantas, que venga la próxima temporada, no sé, cambio los pokés de tipo fuego, todos los pokés que tenían Ascuas cambian a aprender Girofuego, pueden aprender calcinación, cosas así. Es lo que yo pienso, es lo que puedes pensar tú o lo que quizás pueda venir después. Ya ha habido cambios, así que puede venir más adelante. Puño fuego, uy no. Ember, acá está la parte mala, que si no le hace mucho daño, menos mal termina farmeando. Quiso lanzar el terremoto como sea, no le lanzó el puño fuego. Y tiene el anillo ígneo. Quizás hubiese sido mejor lanzar el avalancha, pero quiere hacerlo lucir a Ember. Como sea, ya me di cuenta, muy buena Gismani. Y utiliza el escudo. Uy no, uno más que le puede lanzar fuerza bruta. Está en un rango de lanzarle fuerza bruta, aunque a menos que quiera entrar con Mewtwo. Si tenías uno, yo hubiese hecho dejarlo pasar. Utilizó su energía, entró con Mewtwo, utilizó el primer escudo, después lanzó el ataque, aunque al final igual tenía que drenar la energía y no iba a poder hacer nada. Entra Mewtwo solo para lanzar el ataque, después que le va a lanzar y pues nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy, porque capaz más tarde traigo el tercer video que puede venir con un Ember a nivel 50. Dígame tú en los comentarios si deseas verlo. Pues puedes seguirme en todas mis redes sociales que te dejo aquí debajo en la caja de descripción. Puedes seguirme en Facebook, Twitter e Instagram también, y tu poderoso like, con eso me apoyas mucho. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!